características importantes en la fotografía es la luz, ¿cierto? Porque la luz es pues la materia prima con la que nosotros hacemos fotografía. Y en ese sentido, vamos a tener que empezar a explorarla desde varios aspectos, desde, por ejemplo, su calidad y su incidencia o su procedencia. Muchos maestros empezaron a trabajar desde las artes pictóricas todos estos conceptos de la luz, pero digamos que en términos fotográficos, pues muchos otros referentes allí empiezan a manifestar estos conceptos ya desde la técnica fotográfica, como es el caso de Ansel Adams, quien les mencionaba hace un rato, fue quien trabajó el concepto o inventó el concepto de la fotografía de metralleta, ¿no? Entonces no hay que hacer fotografía de metralleta, recuérdenlo por allí. Y empezamos a ver que estos maestros empiezan a ver unas características en la luz muy importantes para el tema de la técnica fotográfica que, pues como les digo, migró, todos estos conceptos de luz migraron de la pintura. Y vemos por aquí a Weston con sus famosos pimientos, ¿cierto? Que eran fotografías, vemos de un plano detalle, unas fotografías muy sencillas, pero empiezan a involucrar un elemento importante como es la luz, ¿cierto? Aquí vemos estos detalles muy interesantes. Vemos una serie de fotógrafos que empiezan a marcar como la pauta. Muchos de ellos partieron de los conceptos, por ejemplo, de Rembrandt, que fue quien creó el famoso triángulo de Rembrandt, que implicaba una luz lateral que trazaba un triángulo al lado contrario donde incidía la luz. Personas como Alex Timmermans, que vemos aquí en pantalla, un fotógrafo holandés de una calidad impresionante, con quien tuve la oportunidad de trabajar en Bogotá unos talleres, es un maestro y trabaja con técnicas de collodion húmedo, que es pues una técnica fotográfica análoga. Incluso pues hace las fotografías con la cámara, la misma cámara antigua que utiliza esta técnica. Entonces vemos que la luz supremamente importante allí. Pero entonces, digamos que esa luz tiene dos orígenes específicos, que son la luz natural y son la luz artificial. Aquí no vamos a entrar en detalles porque pues nos llevaría creo que unos 5 talleres de luz mostrar todas estas cosas, pero a lo que quiero llamar la atención es que uno ya no solamente debe pensar en términos estructurales, en términos gramaticales la foto, como vimos con planos, con ángulos, con composición, con leyes, sino que ya también debemos empezar a pensar un poco en la luz. Por ejemplo, yo sé que muchos de ustedes se han encontrado con alguna situación en la que hay un gran ventanal, queremos hacer una fotografía de una visita o de unas personas en un evento y por lo regular uno trata de evitar que esas personas estén dándole la espalda a la ventana, porque nos va a generar específicamente un concepto que se llama, un error, perdón, que se llama el contraluz. Pero ese contraluz también puede llegar a ser un concepto, ¿cierto? Si yo quiero fotografiar la silueta de un elemento, pues lo pongo en contraluz. Pero cuando no se trata de algo desde esa perspectiva artística, pues se empieza a constituir un error. Entonces, vamos a empezar por aquí a explorar algunos elementos de la luz. Aquí les muestro también esta foto del maestro Gustavo Pomar, aprovechando las características lumínicas del entorno, aprovechando la luz natural, ¿cierto? Que en este caso la suponen estos elementos. Entonces, vamos a empezar a hablar de la luz según la incidencia, ¿cierto? O la procedencia. Y vamos a iniciar entonces con la luz frontal. La luz frontal, como su nombre lo indica, es la que se direcciona específicamente frente al elemento que estamos fotografiando. Ustedes pueden tener como referencia una ventana, pueden tener, ¿por qué no?, el uso del recurso técnico del flash, pueden utilizar también la lámpara de un teléfono celular, ¿cierto?, etcétera. Todo lo que ustedes tengan a su disposición, pero siempre la luz va a estar incidiendo de frente a la persona o al elemento, al objeto que estén fotografiando. En este caso, a esta avispita que encontré por allí en una banca de un parque. Y pues naturalmente cuando esa incidencia de luz es frontal, las sombras van a tener tendencia a ocultarse detrás del elemento. Entonces digamos que esa es una buena manera de empezar a trabajar. Pero digamos que en términos artísticos uno podría llegar a casarse un poco más con la luz lateral,
que es la que proviene desde uno de los dos costados. Y en este caso, este tipo de luz ya nos va a generar un poco más de textura, ya nos va a generar un poquito más de contrastes de color entre la sombra y las zonas iluminadas, ¿cierto? Ya va a ser, digamos, algo un poco más, un elemento un poco más artístico. De hecho, con la luz natural es que empieza a trabajarse el concepto de Rembrandt, ¿no? El pintor que les decía hace un momento, pues trabajaba con una sola fuente de luz hacia el costado en términos de la pintura. Tenemos por aquí la luz semilateral. Este tipo de luz ustedes la van a encontrar comenzando la mañana o terminando la tarde, que está, digamos, el sol casi que ubicado de manera diagonal u oblicua. En este caso, pues es una de las favoritas de muchos fotógrafos, especialmente en contextos exteriores, y pues nosotros también podemos aprovecharla en esos casos, ¿no? Cuando estemos trabajando en esos escenarios exteriores. Por lo general, ustedes van a estar casi siempre trabajando en lugares interiores y ustedes saben que en esos lugares interiores la luz siempre va a estar ubicada en la parte superior, porque en la mayoría de los casos la supone una lámpara o la supone un ventanal que esté en la parte superior. Entonces, en ese caso, vamos a procurar tener mucho cuidado porque seguramente van a necesitar el apoyo del recurso técnico del flash, más cuando los lugares son oscuros, porque digamos que la luz que proviene desde la parte superior puede llegar a generar sombras en la parte inferior de la nariz o puede generar sombras en debajo del mentón, puede generar sombras en los ojos. Entonces, por lo general, uno debe o cambiar de lugar, que la lámpara no esté exactamente encima de las personas, sino, por ejemplo, si la lámpara está exactamente encima de las cabezas, correrla unos 2, 3 pasos atrás para que la luz no sea completamente cenital, no provenga desde la parte superior, sino que esté un poco más sobre el rostro de las personas, ¿cierto? O por lo menos que esa luz consiga rebotar un poco más en el suelo y darme un pequeño haz de luz que me quite un poco esas sombras que pueden ser molestas. De hecho, por ejemplo, cuando esa luz cenital se trabaja en exteriores, es decir, a mediodía, que el sol está exactamente encima de nuestras cabezas, pues no es muy recomendable trabajar con figura humana bajo esas circunstancias, porque se va a ver, digamos, esas sombras molestas de las cuales les hablaba. Pero es allí donde sí se debe utilizar el recurso técnico del flash para matizar esas sombras, para generar una fotografía mucho más agradable en términos estéticos y en términos de la visibilidad que tengamos del código gestual de esas personas. Y el contraste aquí, el antónimo también sería la luz nadir, que es la que proviene de la parte inferior, y en este caso, pues estaríamos apelando a un paradigma también de las películas hollywoodenses que nos indica que las historias de terror o incluso en la cotidianidad cuando se contaban historias de terror, se colocaba una linterna bajo el rostro para generar este tipo de efectos y dar una apariencia un poco más intimidante, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma. Y aquí es donde les decía la contraluz o luz de borde, que en este caso es un tipo de fotografía que nos elimina el contraste, nos elimina los colores, nos elimina las texturas, pero en contraprestación nos da una vista bastante poética, bastante retórica de lo que es el contexto, ¿sí? El ambiente. En este caso, pues siluetea completamente a la persona y le da prioridad al paisaje. Aquí también, esta es una pareja que encontré por allí en la playa y quise hacerles estos contrastes también en contraluz para que no se vieran pues las características físicas de ellos en su totalidad, sino que se viera la silueta y mostrara, como les digo, ese aspecto un poco más artístico, más retórico. Lo mismo pasa aquí con estas chicas que compartían allí en la playa, con la gente que estaba allí dispuesta a grabar y hacerse fotos con el atardecer, y se puede ver allí la silueta de todos. Y por supuesto se puede ver en la parte superior las nubes que generaban un contraste, una gama colorimétrica bastante armoniosa. Esta que hice en Cúcuta, en la que se veía también la silueta de los edificios y se podía observar en ese momento el cielo,
que estaba, pues, digamos, bastante bonito en términos retóricos, y no eran los típicos arreboles de color naranja, sino que eran más de una coloración rosada y fue lo que me llamó la atención allí. Entonces, fíjense que si uno utiliza correctamente esa direccionalidad de la luz, puede también empezar a enriquecer mucho más el motivo de nuestras fotos. Y ahora hablamos en términos de calidad, que en esencia, digamos, depende de la proximidad o de la lejanía o del tamaño de la fuente de luz que yo esté utilizando, si es artificial o si es natural. En el caso de la luz natural, pues nuestra fuente sería el sol, y pues podríamos llegar a trabajar, digamos, de manera directa sobre el sol o en lugares que están un poco más bañados por la sombra. Uno de los consejos que yo les puedo dar es que si ustedes van a hacer fotografías en algún tipo de evento, traten de no ubicar la mitad de las personas a la sombra y la mitad de las personas a la luz, porque el contraste es bastante complicado, es bastante complejo y no van a lograr equilibrarlo. Van a quedar algunos con sobreexposición y otros con subexposición, lo cual es muy difícil para uno como fotógrafo lograr ese, digamos, ese nivel de equilibrio entre uno y otro. Entonces, pues hablamos de una luz dura cuando las sombras son bastante fuertes, ¿cierto? Se pueden ver con mucha claridad. Cuando fíjense que hay lugares sombreados que son tan fuertes, tan oscuros, que no se puede ver allí las características físicas como la textura, por ejemplo, como el color. Entonces allí es donde estamos hablando de esa luz dura. Nos va a servir, por ejemplo, para destacar en muchas otras ocasiones texturas, más cuando la luz, por ejemplo, es de incidencia lateral, y nos va a permitir pues ver bastante contraste entre las zonas sombreadas y las zonas iluminadas. Eso es como parte allí de lo que se trabaja. En el tema de la luz semidifusa, pues ya no van a ver ustedes presencia de sombras. Por lo general, uno puede llegar a filtrar mucho más la luz, o, por ejemplo, en un día nublado, pues sería mucho más cómodo de fotografiar porque no hay, como les digo, presencia de sombras, pero no tiene como la misma espectacularidad que podría tener uno con una luz dura, ¿cierto? Especialmente con una luz lateral o semilateral. Entonces, digamos que eso sería en parte una decisión muy cómoda, ¿cierto? Estaría uno en la zona de confort fotografiando en un día nublado, pero pues se perderían muchos otros elementos importantes allí con la luz. Y luego tenemos por aquí la luz suave. En este caso sí hay presencia de sombras también, pero las sombras son muy tenues y se pueden observar detalles, incluso colores. Fíjense que en este caso no se pierde para nada las texturas, no se pierden los colores y podemos tener la referencia incluso aquí de las texturas que se trabajan en las zonas sombreadas. Y es pues también bastante cómodo de trabajar de esa manera. Bien. Y pues hay otros momentos en los que trabajamos algo que se llama la luz como motivo, que ya la gran protagonista, digamos, de las tomas es la luz. Y como vemos aquí, eso se aprovecha especialmente en los horarios nocturnos, donde podemos trabajar con diferentes fuentes de luz, como lo son, por ejemplo, las velas, las hogueras, antorchas, pues también podemos trabajar de día con el sol, podemos trabajar en interiores con la luz eléctrica y pues eso ya depende del motivo, depende de lo que nosotros queramos contar o queramos narrar a partir del lenguaje fotográfico. Hay muchos otros aspectos en los que la luz cobra especial protagonismo. Estos ya son, por ejemplo, algunas fotografías hechas con una exposición prolongada, que ya en el taller próximo, la charla próxima, les enseñaré todo el manejo de la cámara del teléfono celular para que empecemos como a tener en cuenta que es una excelente herramienta y que muchas veces uno adolece de una cámara profesional, pero tiene una cámara de gran potencialidad en su bolsillo, pero no sabe cómo utilizarla, ¿cierto? Entonces me parece importante que en ese próximo encuentro empecemos a charlar acerca de esos aspectos técnicos ya de mi equipo, de mi teléfono, y por supuesto que veamos con qué herramientas alternativas cuento
para poder hacer un retoque o hacer una manipulación especial en esas fotografías, porque muchas veces a uno le queda una foto oscura, muchas veces le queda a uno una fotografía con un tipo de color pues muy diferente al que yo esperaba, o una fotografía sin textura. Entonces hay herramientas también que puedo tener en mi teléfono que me van a ayudar a potenciar y a cambiarle la cara completamente a las fotografías que tengo. Entonces eso también en parte es importante, que sepamos no solamente el tema conceptual, sino que también el aspecto técnico sea importante para que nosotros podamos sacarle el mayor provecho a la fotografía y a las herramientas que tenemos con nosotros. Entonces, fíjense que en el caso, por ejemplo, de esta fotografía, es una foto hecha también con el teléfono y seguramente si yo no le hubiese bajado un poco el contraste, por ejemplo, a la imagen a través de una aplicación, pues seguramente se perdería un detalle tan interesante como este arco iris que vemos allí en un segundo plano de proximidad, ¿no? Entonces, eso es muy importante que empecemos a sacarle el mayor provecho. Y hay otros momentos en los que ya digamos, nosotros vamos a captar la escena con los colores normales y para eso también podemos a través de nuestro teléfono hacer una configuración del equilibrio de blancos de ese teléfono para poder lograrlo. Entonces, como les digo, ya después charlaremos con calma del tema técnico. La importancia de las sombras, muchas personas ven las sombras como un error, pero en realidad las sombras nos aportan textura, las sombras nos aportan volumen y es importante que nosotros tengamos en cuenta que no siempre una sombra puede ser catalogada como un error. También tenemos fotografías de tonos altos en los que se empiezan a destacar los blancos, ¿cierto? Aquí como vemos hay una saturación del blanco y que nos dan pues varias connotaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de fotografiar una iglesia, uno busca que los tonos sean altos para que no se vea un lugar lúgubre, un lugar sombrío, sino por el contrario, se asocie mucho con la luz, que tradicionalmente también está asociada con los temas espirituales, ¿cierto? Que son muy importantes destacar allí. Entonces uno tiene que procurar que esas imágenes sean de tonos altos. Pero de todas maneras los tonos bajos nos ayudan a hacer contrastes fuertes entre sol y sombra, nos ayudan a ver de manera un poco más clara los colores, las diferenciaciones cromáticas que hay en una imagen y eso también aporta bastante desde la perspectiva ya del impacto que genera en el espectador.